Vamos a realizar el diagnóstico de un pulso de inyección con nuestro osciloscopio de la marca Launch. En este caso, el Scope Box O2 es un dispositivo extremadamente poderoso. Posee 4 canales de diagnóstico y una velocidad de hasta 100 MHz. Vamos a ver cómo se conecta. En el canal 1 mediremos voltaje a la señal del pulso del inyector y en el canal 2 instalaremos una punta amperimétrica para ver el comportamiento en corriente. Allí podemos apreciar que en el canal 1 está la sonda de voltaje y en el canal 2 está la punta amperimétrica de bajo amperaje. Se conectan los dos al mismo pin, en este caso el pin de señal, como lo indica el gráfico. Recuerden que la punta amperimétrica solamente abraza el cable externamente y censa la corriente que pasa. Aquí tenemos el gráfico del pulso de inyectores, pero analicemos rápidamente la interfaz gráfica de nuestro escáner de la marca Launch. A mano derecha tenemos la activación de los canales. Podemos apreciar que son 4 canales, los cuales vamos a poder activar o desactivar y en ese caso cambiar el voltaje. Más a la derecha tenemos lo que es el tema de cambio de altura, si lo quiero más alto o más bajito, en este caso de voltaje. Y en la parte inferior tenemos todo lo que es el tema de tiempo. Si quiero ver más pulsaciones, presiono ese botoncito, y si quiero ver menos pulsaciones pero con más zoom, presiono ese botoncito. Podemos apreciar rápidamente cómo es el comportamiento de la señal con el osciloscopio. La señal que estamos viendo allí, que está en la parte alta, es equivalente a 12 voltios. Ahí estamos viendo cómo la computadora le entrega 12 voltios a través del relé principal al inyector y luego aparece el pulso de masa. Ese pulso de masa, como ustedes lo ven, está por debajo de la señal de 12 voltios. Ese es el famoso pulso de inyección y ese tiempito que se ve allí, que se ve que está ampliándose, es el tiempo de inyección. Un dato determinante es el rebote inductivo, es decir, estamos en 12 voltios, cae a masa, pero vuelve y suelta la masa y aparece un pico extremadamente alto. Ese rebote inductivo es muy importante porque nos permite saber cómo se encuentra la inductancia del inyector, es decir, cómo se encuentra el valor magnético interno del inyector. Teóricamente, ese rebote inductivo debe de ser igual en todos los inyectores y a la misma altura. Algo que debemos de tener en cuenta es también cuando ponemos la punta lógica, el análisis de corriente. Allí podemos verificar rápidamente que el inyector está consumiendo 1 amperio en total. De vez en cuando baja a 980 miliamperios, pero en realidad consume 1 amperio en total. Debemos de validar en los demás canales esa medición para verificar que nuestro inyector está trabajando correctamente, tanto en señal como el dispositivo como tal. Aquí estoy indicando la altura del rebote inductivo. Esa altura la podemos medir con el osciloscopio. Nos podemos meter al menú de máximos y mínimos y preguntarle cuánto es el voltaje máximo, y debe de dar aproximadamente el mismo voltaje en todos los inyectores en los que tú midas ese pico de rebote. Normalmente los rebotes inductivos en inyección multipunto están entre 60 y 90 voltios. Algo muy importante, aquí estamos haciendo zoom a la señal y vemos una curvita. Esa curvita que está allí es excesivamente importante porque esa curvita indica que nosotros lo que podemos hacer allí es verificar si el inyector está abriendo o no está abriendo. Entonces, con el mero hecho de ver que esa curva está allí, nos indica que sí está habiendo un desplazamiento interno del inyector. Recuerda que cuando tú compras un escáner Launch, le puedes acoplar un osciloscopio que puedes conseguir en nuestra red de distribuidores autorizados. Ya es hora de que tengas un osciloscopio Launch en tu taller de servicio. Chao, chao.